hermanos, hermanas, amigos que nos acompañan también en esta tarde. Agradecemos su compañía. Estamos siguiendo nosotros un estudio en el libro de Lucas. Así que para ello les voy a invitar a leer en el libro de Lucas, capítulo 3. Lucas, capítulo 3, versículo 16. Lucas 3, 16. Respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas, añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Hemos estado considerando en este capítulo 3 el ministerio, la enseñanza, la predicación, el carácter de Juan, que no es el apóstol Juan, es Juan, hijo de Zacarías, hijo de Elizabeth, los cuales los dos, sus padres, eran de la tribu de Leví. Eran hombres temerosos y tuvieron un hijo temeroso. Cumplieron los mandamientos que se le dio para su hijo Juan. Lo criaron en el temor del Señor y ya vemos los resultados allí. Juan, un hombre de Dios, de los nacidos de mujer, ninguno como Juan, dijo el mismo Señor Jesucristo. No se ha levantado otro como él, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan. Imaginémonos ese privilegio, hermanos, ese privilegio. El más pequeñito de nosotros, más grande que Juan. Y esto tiene que ver con el pacto, las dispensaciones. Por lo menos hay 7 dispensaciones o 7 formas de dividir toda la historia de la cristiandad, de la humanidad. Y aquí hay un traspaso de una dispensación a otra. Y Juan era en el pacto antiguo. Y el Señor viene al nuevo pacto, el nuevo pacto, que confirmó con su sangre este nuevo pacto. Así que es un proceso de transición. Y Juan, como del pacto antiguo, y podemos pensar en todos los que aparecen en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento. El creyente en Cristo es mayor que todos ellos. Es un tremendo privilegio que el Señor nos haya permitido nacer en este tiempo, en esta dispensación, la dispensación de la iglesia, la edad de la iglesia. Si el Señor hubiera, en su soberanía, hubiera querido que naciéramos en otra época, imaginémonos el hecho solamente ya de nacer en otra época, o nacer en nuestra misma tierra, pero en otra época. Ya la soberanía de Dios y la misericordia y la gracia de Dios se demuestran en esos hechos que no dependen de nosotros. No dependen ni la época en que nacimos, no depende ni el lugar que nacimos, ni el país. ¿Qué hubiera pasado si nacemos en un país musulmán? ¿Qué hubiera pasado si nacemos en otra época donde no hubiéramos conocido el Evangelio? Hemos tenido un privilegio tremendo. Nacimos en el occidente, donde desde el momento de nacer, la cultura se llama cultura judío-cristiana occidental.
Y quisiera hacer un paréntesis allí. En las sombras, en la oscuridad de la política de este mundo, se está planificando la destrucción de esta cultura judío-cristiana occidental. Ya se planificó hace varios años. Un grupo de personas, políticos, vieron los obstáculos que había para instaurar ciertas ideologías políticas, y una de las razones por las cuales no podían avanzar era por la cristiandad y por la cultura cristiana que tienen nuestros países occidentales. Así que ellos dicen, ese es el gran obstáculo. Y de esa forma podemos entender cómo algunas marchas a favor del aborto, por ejemplo, terminan en algunos lugares de iglesias, de catedrales, porque ese es el enemigo. Quieren destruir todo lo que tenga que ver con la religión, todo lo que tenga que ver con el cristianismo, porque el cristianismo es la sal de la tierra, es la voz de la conciencia de esta humanidad, así como Juan el Bautista era la voz de la conciencia de su época. Él decía las cosas que estaban malas, incluso las autoridades, a Herodes, y lo pagó con su vida. Así que estamos en un cambio de época, en el tiempo de Juan, y vamos a leer el mismo relato que aparece allí en Lucas, en otro evangelio, con otro escritor, el libro de Mateo. El libro de Mateo, capítulo 3, versículo 13. Dice Mateo 3, 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán. Aquí nos da un detalle de cómo se llamaba el río Jordán. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Y podemos pensar en el río Jordán. En el río Jordán. No es un río deslumbrante. Recordémonos Naamán, el sirio, que quería sanarse de su lepra, y cuando él pide qué tenía que hacer, le dicen que va a tener que sumergirse 7 veces en el río Jordán. Y él dice, Abana y Farfán no son mejores ríos que este río. Despreció el río Jordán. Sus ojos lo engañaron, porque miró y dijo, en este río, fue como decir así, en este río Dios me va a sanar. Así que en apariencia no es muy deslumbrante el río, pero tiene un significado hermoso. Jordán, el que desciende. Y también otra figura hermosa es que el río Jordán viene del mar de Galilea, en las alturas, por el norte de Israel, y desciende. Y este río Jordán llega hasta el mar Muerto. Y allí tenemos tres aguas. Y el río Jordán está en el medio. Y el río Jordán siempre está su agua fluyendo. De las cordilleras, de la lluvia, está el agua del mar de Galilea. Y en el mar de Galilea hay mucha vida. Allí es donde el Señor realizó algunos milagros. Y es un lago, pero por su extensión se le llama también el mar de Galilea. Mucha vida, y de ahí viene el río Jordán descendiendo. Y el mar Muerto está bajo el nivel del mar, si lo vemos en forma topográfica. Y la figura es hermosa porque tiene que ver con la caridad, con las dádivas, con el ofrendar, con lo que yo me desprendo hacia otros. El mar de Galilea nunca se vacía, nunca se le quita la vida a ese mar, pero ese mar siempre está dando agua. Y el afluente es el río Jordán, y por el río Jordán pasa aquella agua, podríamos decir bendita de vida, desde el mar de Galilea. ¿Y dónde va a parar el agua del río Jordán? Al mar Muerto, bajo el nivel del mar, en lo más profundo. Es el agua que está en lo más profundo en todo el mundo. Y obviamente el nombre lo dice todo.
el mar muerto. Esas aguas no salen hacia ningún lado. Esas aguas no tienen vida. ¿Se fija cómo podemos sacar una aplicación allí? El mar de Galilea siempre dando, siempre fluyendo y siempre tiene vida. Y siempre está dando y nunca queda vacío. Y el mar muerto siempre recibiendo y está muerto porque no da. Y el Jordán lo podemos ver como un intermedio. El Jordán recibe y a la vez da. Tiene vida. Y siempre está en movimiento, y sabemos que el agua en movimiento nos habla del Espíritu Santo. Así que hay una figura preciosa allí de este río, del río Jordán. Tiene que ver con nosotros. ¿Qué clase de agua somos? ¿Somos el agua del Mar Muerto que siempre recibimos solamente de otras personas de parte de Dios? ¿Somos del mar de Galilea que siempre damos? Pero hay que tener ojo allí también, porque a algunas personas no les gusta recibir. Siempre dan, pero no les gusta recibir. Y el río Jordán, un buen ejemplo. El río Jordán recibe agua y da agua. Es como la transición. Y este río significa el que desciende. Tiene que ver con humildad también. El que desciende. El Señor Jesucristo descendió. El Dios de la gloria. No tenía por qué hacerlo, pero Él vino a este mundo. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y a veces dicen se humilló al hacerse hombre, pero ese no es el texto que aparece allí en Filipenses. Dice, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. El hecho de que el Señor se haya hecho hombre no lo humilló. Cuidado con eso, porque dice, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Bueno, ahí está el Jordán, el que desciende, y allí el Señor se bautizó, no por la grandeza de su hermosura terrenal del río Jordán, sino porque allí estaba Juan. Así que Mateo dice, Mateo 3:14, más Juan se lo oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Y ahí vamos a comenzar a explicar un poco lo que pensaba Juan. Él ya había dicho, después de mí viene uno que es más grande que yo, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. O sea, Él es superior a mí. Él nos va a bautizar. Él nos va a bautizar. Por eso Juan se oponía cuando el Señor viene a él y le pide ser bautizado. Juan dice, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y ahí el Señor entonces le responde, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Esto da para muchas teorías, pero vamos viendo lo que no significa. El hecho de que el Señor Jesucristo se haya bautizado en el bautismo de Juan no significa que Él fuera a quitar sus pecados, porque muchas veces hemos considerado que el Señor no tenía pecado, no había pecado en su boca, cuando le maldecía no respondía con maldición, era una vida perfecta, hasta los mismos enemigos decían, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre, los que estaban crucificando al Señor, este hombre verdaderamente era justo. Pilato también reconoce, este hombre no ha hecho ningún mal, o sea, el Señor no tenía pecado, no hizo pecado, ni con su boca, ni con su pensamiento, Satanás le tentó, y tampoco el Señor pecó, o sea que eso queda descartado, que alguna persona pueda pensar que el Señor se bautizó porque tenía que arrepentirse de algún pecado, eso no es. ¿Para qué el Señor entonces lo haría? Le dice, Juan se lo ponía y él dice, así conviene que cumplamos toda justicia. Y de las tantas explicaciones, yo por lo menos me inclino por una, que tiene que ver con la identificación del Señor con el pueblo, con el pueblo. Él no era necesario que Él estuviera allí.
pero él reconoció quién estaba en ese momento. Al principio dije, estaba Juan en lo que es el antiguo pacto, estaba preparando el camino y estaba enseñando del bautismo de arrepentimiento. Y el Señor, en una identificación con el pueblo solamente, para mostrar allí lo que iba a venir a posterior, que fueron los cielos abiertos, Él lo hace, lo cumple. No tenía necesidad de aquello. Pero el que estaba predicando en ese momento era Juan, y toda la gente venía a Juan. Y el Señor viene, un judío como todo el pueblo. Por eso Lucas dice, cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. El Señor se identificó. Cuando el Señor viene a este mundo, Él no tenía necesidad de ser un ser humano común y corriente como los demás. Hubiera podido saltarse todas las cosas, pero Él se identificó de tal forma con el hombre que pasó por todos los procesos humanos. Incluso el libro de Hebreos nos dice que Él aprendió la obediencia. O sea, Él, digámoslo así, Él no se aprovechó de su divinidad para estar en este mundo. Él estaba sujeto a sus padres, crecía en gracia, en sabiduría, en estatura, para con Dios, para con los hombres. Él tuvo un oficio. No fue todo mágico que aprendió las escrituras por arte de magia, ¿no? Él iba a las sinagogas, dice el libro de Juan, como era su costumbre, asistir a las sinagogas. Podemos pensar en un niño como otros judíos, escuchando en la sinagoga, aprendiendo a leer a través de la Biblia, a través de la Torá, del Antiguo Testamento, en una sinagoga. Esa era la educación. Y aprendiendo el oficio de su padre, carpintero. Así que el Señor no se aprovechó en ningún momento de su divinidad y se identificó de tal forma con el ser humano que ningún ser humano puede decir al Señor, tú no sabes por lo que yo estoy pasando. ¿Cómo va a saber el Señor lo que yo estoy pasando, estoy sintiendo? Porque Él fue experimentado en quebranto. O sea, no hay nada que nosotros podamos decirle al Señor en oración que Él no haya experimentado. Se identificó de tal forma con el ser humano que Él puede entender todo. Tuvo hambre, tuvo sed. Lloró por un amigo que había muerto, por Lázaro. Participó en la boda de Caná. Fue un ser social. No como de repente aquellas películas de Hollywood hechas por personas que no conocen al Señor, nos dejan aquella imagen de una persona alejada de lo cotidiano de las personas. El Señor era una persona sociable. Y Él entonces se identifica aquí con el pueblo, y todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y Mateo nos dice la razón, que Él se oponía. Yo necesito ser bautizado por ti, porque Juan lo había dicho, el que viene tras mí va a bautizar en Espíritu Santo y en fuego. Y tú vienes a mí, conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y aquí hay una frase que me llamó la atención cuando dice, también Jesús fue bautizado y orando. Y orando. En este momento del bautismo, estaba orando. ¿Y qué es lo que sucede cuando él ora? El cielo se abrió. El cielo se abrió. ¿Qué significa? ¿Qué significa este cielo abierto? Bueno, ahí dice que descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal. En forma corporal. ¿Cómo? Paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Nuestro Señor, ninguno como Él. ¿Sabe que hay una secta, la secta de los testigos de Jehová? No creen que el Señor Jesucristo sea Dios. Es una de las cosas que ellos creen. El apóstol Juan nos invita, ni siquiera lo recibamos en nuestras casas.
No nos confundamos, hay algunos que piensan poder evangelizarlos, ellos están mentalizados de una forma tal que no conviene, no conviene. También los mormones, la iglesia de los santos de los últimos días, tampoco creen que el Señor Jesucristo es Dios. Y aquí el Espíritu Santo desciende, se abren los cielos y la voz dice: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Mi alma se complace en todo lo que tú haces, en todo lo que tú dices. Cada lugar que tú caminas, yo me complazco, dice Jehová Dios. Todo en la persona de Jesús complacía a Dios el Padre. Y aquí, ¿por qué menciono eso de la deidad? Porque el solo hecho de que se diga, eres mi hijo amado, está diciendo que son de una misma esencia. El libro de Hebreos capítulo 1 habla largamente de esto. El Hijo de Dios no puede ser el Hijo de Dios si no es Dios. Por eso es que los judíos decían, tú te haces Hijo de Dios, por eso querían apedrearlo. Y le decían, ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos de hacerle juicio si ya lo dijo él? Es Hijo de Dios, porque los judíos entendían que al decir esa frase, él estaba reconociéndose coigual con Dios. El Dios del Antiguo Testamento, el Creador, Jehová de los ejércitos, Yahweh, Elohim, ahí está. Somos de una misma esencia, de una misma sustancia. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Dice Hebreos, a ninguno. Así que cuando allí dice que es su hijo amado, está refiriéndose, obviamente, a la misma esencia de Dios. ¿Y qué otro detalle tenemos allí? El Espíritu Santo. Hay también otra congregación. Algunos le dicen los solo Jesús, pero ellos no creen en lo que es la Trinidad. Y en estos versículos vemos al Hijo que está en el río Jordán, vemos los cielos abiertos y se escucha la voz del Padre y desciende en forma de paloma corporalmente el Espíritu Santo. El Padre, su voz es Dios. El Hijo en el río es Dios. Y el Espíritu Santo viniendo en forma corporal de paloma, forma de paloma, es Dios. ¿Son tres dioses acaso? De ninguna manera. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Es Dios por sobre todas las cosas. Pero el Espíritu Santo en Juan 14 se presenta como el otro consolador. O sea, también de la misma forma, coigual con el Señor. Enviaré otro consolador igual a mí, dice el Señor, hablando del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo venga, os hará conocer todas las cosas que yo he hablado. Así que tenemos al Padre, tenemos al Hijo y tenemos al Espíritu Santo. Pero tenemos un Dios, un solo Dios. Pero aquí vemos tres personas y las vemos claramente distinguidas una de otra. El Hijo aquí en la tierra, en el río. Dios el Padre en el cielo, y solamente se escucha su voz. Y el Espíritu descendiendo en forma de paloma. ¿Cuán clara es a veces la Escritura en estos pequeños detalles? Y a veces hay tanta confusión. Hay muchos pasajes que son difíciles cuando se estudia esos temas de la Trinidad, de la Santísima Trinidad. Pero este es un buen ejemplo, es un buen caso, donde están las tres personas de la deidad, para llamarlo de un nombre que la Biblia lo menciona en Colosenses, la deidad. La deidad.
la divinidad. Dios, cuando se ocupa la palabra en Génesis capítulo 1, versículo 1, en el principio creó Dios, allí la palabra es Elohim, y esa palabra es plural, habla de pluralidad. Así que desde el principio podemos ver cómo están estas tres personas. En el capítulo 1 de Génesis también dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Hagamos. Hay más de una persona. Hay más de una persona. Dios es amor. Dios es amor. Y el amor se demuestra. Y antes que existieran todas las cosas, estaba Dios. ¿Y cómo demostraba su amor? Porque había alguien más. Por eso es el misterio de la Santísima Trinidad. Hay un compañerismo allí. Hay comunión. Tal vez nunca lo vamos a lograr entender. Se dan algunos ejemplos humanos que a mí por lo menos no me gusta nombrarlos porque ninguno representa para mi entendimiento lo que significa este Dios, esta unidad de tres personas. Descendió el Espíritu Santo. ¿Acaso el Señor no tenía el Espíritu Santo? Obvio que sí. Lo hemos visto en este mismo libro de Lucas, al comienzo, cuando el ángel le dice a María, ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y le da las características, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Ahí vemos cómo el Hijo del Altísimo, en el comienzo también se le llama así, y el Espíritu Santo dice, vendrá sobre ti. El ángel le dice eso a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y nuevamente vemos la Santísima Trinidad. Dios el Padre envía un ángel a contarle a María lo que va a hacer. Y le dice acerca del Hijo que será llamado Hijo del Altísimo. Y versículos posteriores le dice, el Espíritu Santo, que es otra persona de la deidad, vendrá sobre ti. Por tanto dice, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Así que allí tenemos la Santísima Trinidad. Y ahora vuelvo al versículo 21, en una frase que dice, y orando el cielo se abrió. Orando el cielo se abrió. ¿Ha escuchado usted esa frase en otro lugar, en otro versículo? Hay una en Ezequiel. Ezequiel capítulo 1. El profeta Ezequiel, cautivo en Babilonia. Dice Ezequiel 1:1, aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Y aquí podemos pensar en Ezequiel, que más adelante también ora y se le revelan cosas, se le muestran cosas. El Señor orando y los cielos se abren. A Ezequiel se le abrieron los cielos también para mostrarle una visión de Dios. Entonces podemos hacernos preguntas. Hemos orado, hermanos, hemos orado de tal forma que se abran los cielos. En Deuteronomio aparece que si el pueblo desobedece los mandatos del Señor, el cielo va a ser como bronce. O sea, la oración no va a pasar. Hemos tenido esa intención de orar a tal punto
de que los cielos se abran y podamos recibir de parte de Dios sus bendiciones, sus respuestas divinas, o nos cansamos. Aquí en el libro de Ezequiel vemos cómo los cielos abiertos me hablan de las visiones de Dios. Yo le pregunto, hermano, hermana, ¿tiene usted alguna visión de Dios? ¿Algún sueño de Dios que tal vez esté durmiendo por años, por meses, y no lo estés haciendo, no lo estés realizando? Bueno, lo que vio Ezequiel se realizó. Él tuvo visiones de Dios. ¿Tenemos visiones de Dios? ¿Un sueño de Dios? ¿Un sueño espiritual? ¿Y qué es lo que es una visión de Dios o un sueño de Dios? Es algo que un creyente solamente puede hacer. Un inconverso no lo va a poder hacer. O sea que alguien, si yo le pregunto, ¿cuál es tu visión de Dios, tu sueño de Dios? Y diga, bueno, tener una familia o terminar una carrera o tener un buen trabajo, ese no es un sueño o una visión de Dios, porque eso lo puede hacer una persona atea, que no conozca a Dios, lo puede realizar también. Una visión de Dios es predicar a las naciones, levantar iglesias, salir por el mundo a lugares donde no se ha escuchado el nombre de Jesús, tener una clase con jóvenes, una clase con señoritas, con niños, la dominical, hacer ayuda al prójimo, ayuda de misericordia a los que están cerca. Son visiones de Dios. Así que los cielos abiertos hablan de estas visiones de Dios que tienen que cumplirse. Que oremos de tal forma que la visión de Dios no se demore. El libro de Habacuc dice que aunque la visión tardare, se cumplirá, se cumplirá. No lleguemos al cielo, hermanos, porque si partimos de este mundo y llegamos al cielo y nos demos cuenta de cuántas cosas el Señor puso en nuestra mente, en nuestro corazón para hacer y no las hicimos. Qué terrible sería eso, encontrarnos con un listado de todas las cosas que pudimos hacer y no las hicimos. El rey Asa pensó en su corazón edificar ciudades, edificar las murallas, las puertas, y versos más abajo dice, y edificó los muros, las puertas. No nos quedemos con la idea solamente. Abraham dice, salió para llegar a la tierra de Canaán, y versos más abajo dice, y a la tierra de Canaán llegó. Pablo puso en su corazón también predicar a Jesús, donde no hubiera sido escuchado el nombre de Jesús. Y fue el hombre que predicó más el evangelio por Asia Menor, lo que es Turquía, por Europa. Encarcelado, escribió a todas las iglesias que se habían levantado por su predicación. Y pensó también en algún momento ir a España. Y algunos piensan que llegó a España después de un encarcelamiento que él tuvo, llegó a España. No nos quedemos con las ideas. A veces duermen esas ideas y no las hacemos. Los cielos abiertos, si oramos, se abren los cielos. Si hay oración en nuestra vida, los cielos se van a abrir y lo vamos a notar. Y podemos realizar las obras que el Señor dice que para el creyente, que no es la salvación, no es por obras para que nadie se gloríe, pero Él ha hecho, ha preparado buenas obras para que andemos por ellas. En Efesios capítulo 2. Hay muchas obras que el Señor ha preparado y uno se da cuenta que solamente está la intención en nosotros, pero cuando ponemos en práctica lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón, todas las puertas se abren y todo resulta mejor de lo que pensábamos, pero no nos quedemos solamente con la idea. Orando, el cielo se abrió. Si queremos que el cielo se abra, oremos y el cielo se va a abrir y vamos a poder ver estas visiones de Dios, los sueños de Dios. Otro pasaje que tiene una frase parecida tiene que ver con el área económica, con el área financiera. A veces no se habla mucho por el asunto que hoy día de hoy está tan de moda, el evangelio de la prosperidad.
es una tergiversación del Evangelio, pero algunas cosas de lo que ellos dicen es Biblia, es Biblia. Así que Malaquías capítulo 3 nos dice: traed todos los diezmos al alfolí, ya hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Y cómo lo hace el Señor? Como cuando oramos se abren los cielos también en esa parte financiera. Dice: reprenderé también por vosotros al devorador, y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán: bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Y ahí tiene que ver con la fidelidad de nuestro bolsillo. Eso es. Algunos obviamente dicen: el diezmo no es para nosotros la iglesia. Obviamente que no. Tenemos en la iglesia las ofrendas voluntarias conforme cada uno haya propuesto en su corazón. Pero también hay antecedentes que esto del diezmo fue anterior a la ley. Abraham dio los diezmos a Melquisedec. Todavía no había Israel, todavía no había ley, todavía no había nada. Es anterior al pueblo de Israel. Pero el creyente, el diezmo es el 10% solamente. Pero el creyente tiene una deuda mayor, mucho mayor que el pueblo de Israel. Podríamos pensar en el piso para la iglesia, para los creyentes. Pero hay ofrendas, hay obras de misericordias, hay ayuda al prójimo, hay tantas cosas. ¿Y sabe qué? El Señor dice que probadme ahora en esto, si no abriré las ventanas de los cielos. Si no abriré las ventanas de los cielos. El hermano William MacDonald, también, que ya está con el Señor, él dejó en algunos libros enseñanza de esto también. La oración provee para las necesidades de su pueblo. Abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde, imagínense esas palabras. Como decía, no se habla mucho de este tema porque se puede confundir con lo que escuchamos. Ven al Señor y te dará un carro y te dará dinero y se enfoca todo en eso. Pero estas cosas que son una gran bendición son solamente añadiduras. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás, esto de la finanza también es lo demás, vendrá por añadidura. Son añadiduras. Son añadiduras. Y el Señor reprende por nosotros al devorador y no destruirá. Lamentablemente, ese tergiversado evangelio de la prosperidad ha hecho que personas lo único que conocen del evangelio, de la escritura o de la Biblia, cuando se les habla de la Biblia, ellos están enojados porque un llamado pastor, por llamarlo así, les quitó el dinero del arriendo. Pacta con Dios, decían. ¿A qué es lo que se ha llegado? Pero no por esos abusos vamos a dejar de lado una enseñanza que también está en la Escritura. Y otro versículo que tiene que ver con estos cielos abiertos, tiene que ver con el consuelo en los momentos de dolor, de aflicción. En Hechos capítulo 7 está el caso de Esteban, un momento dramático, un momento de estar al borde de la muerte. Podríamos pensar, este hombre va a estar desesperado, lo están apedreando, va a estar a punto de morir, puede gritar desesperadamente, amenazar a quienes lo están apedreando, pero a él, dice Hechos capítulo 7, versículo 54, oyendo estas cosas, los fariseos se enfurecían, en sus corazones crujían los dientes contra él, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos, al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Cuando pasamos por dificultades,
problemas, podemos alzar nuestros ojos al cielo y podemos pensar en lo que vio Esteban. Y cualquier cosa que nos pase, lo más extremo para nosotros sería la muerte. Pensar que luego de la muerte, allí está el Hijo del Hombre, que está a la diestra de Dios. Para mí, el morir es Cristo, decía Pablo. David decía, solo hay un paso entre mí y la muerte. Para el creyente la muerte solamente es el comienzo de la eternidad con el Señor. Vio los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la diestra. ¿Y qué provoca esto? Dice el verso 59, cuando apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor, Señor, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Los cielos abiertos nos hablan también del momento de la tragedia. Podemos confiar en el Señor y podemos también en algún momento perdonar a aquellos que nos han dañado. ¿Cuántas personas han dañado nuestra vida y hemos quedado heridos por alguna persona? El único que puede sanar aquellas heridas es el Señor, y podemos decir como Esteban, no le tomes en cuenta este pecado de ninguna otra forma. No podemos pensar que alguien del mundo va a perdonar a sus enemigos. No, eso es del cristianismo solamente, es del cristiano. Un hombre en el año 1600 aproximadamente, arrancando de sus perseguidores porque lo iban a matar por ser cristiano, y en el hielo, en el frío hielo, se rompe el hielo de uno de los perseguidores y se va a ahogar, se va a morir, y el cristiano mira hacia atrás, piensa, si voy a rescatarlo, me toman preso y me matan, pero si no vuelvo, va a morir. El cristiano volvió a ayudar a su perseguidor, y como él lo había pensado, lo sacó del hielo y lo tomaron prisionero por ser cristiano. Eso solamente es un reflejo del cristianismo. Ni una otra religión ofrece eso. Los musulmanes dicen, si matas a un judío o a un cristiano, entonces en el otro lado, en la vida eterna, vas a tener muchas bendiciones. Enseñanza contra los enemigos. ¿Y de qué nos habla el cielo abierto también para terminar? Apocalipsis 19, verso 11, escribiendo Juan. Este sí es Juan el apóstol, dice, entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, con justicia juzga y pelea. Y aquí está nuestro Señor como el general de los ejércitos celestiales. Sus ojos eran como llama de fuego, había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios, el Señor, como el general de nuestro ejército, el poderoso en batalla, el que va en este caballo blanco, cuyo nombre es también el Rey de Reyes y Señor de Señores, y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Hasta ahí vamos a llegar, hermanos. Todo eso, cuando los cielos se abren, ocurren cosas milagrosas en nuestra vida. Que el Señor bendiga su palabra.